Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a ver las gráficas para las proporciones directas, ¿sí? Hemos estado viendo este día qué son las proporciones directas, ¿sí? Recuerdan, vimos que las proporciones directas son aquellas que al aumentar una magnitud, la otra también aumenta, o al disminuir una magnitud, la otra también va a disminuir. En este caso, nosotros podemos graficar, ¿sí? Realizar una gráfica para este tipo de proporciones, ¿sí? ¿Cómo vamos a realizar la gráfica? Pues yo no sé si recordarán, pero hace unos meses les expliqué un tema que era la gráfica lineal, ¿sí? En la gráfica lineal yo les explicaba que utilizábamos un recurso llamado el plano cartesiano, donde nosotros graficábamos colocando puntos, ¿sí? Formando coordenadas, ¿sí? Que se recuerdan que una coordenada se formaba con los valores de X y los valores de Y. Entonces, para poder realizar una gráfica, nosotros primero que nada vamos a necesitar tener nuestro plano cartesiano, ¿sí? Al hacer nosotros una gráfica para una proporción directa, vamos a realizar una gráfica lineal tal y como aprendimos cuando, como les menciono, estábamos viendo el tema de las gráficas lineales, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean cómo vamos a graficar una proporción directa, primero tenemos que tener una proporción directa. Entonces, vamos a hacer este ejemplo que yo tengo aquí. Tenemos dos magnitudes y tenemos que ver si son directas para poder trabajar con este ejemplo. Primero que nada dice que se le va a regalar 7 helados a cada niño de la clase, ¿sí? Entonces, siempre y cuando cumplan con sus tareas, ¿verdad? Entonces, dice el ejemplo que se le regala 7 helados, perdón, a cada niño de la clase. Entonces, si un niño se le van a regalar 7 helados, si hay dos niños, ¿cuántos helados se le van a regalar? Antes de comenzar a responder, tenemos que ver si esta proporción es directa. Niños, si yo tengo más niños, ¿será que voy a tener que llevar más helados o menos helados? Si yo llevo más niños, tengo que llevar más helados. Entonces, si aumenta la cantidad de niños, también va a aumentar la cantidad de helados. Por lo tanto, esta es una proporción directa, ¿sí? Entonces, como ya vimos que es directa, ya podemos comenzar a responder. Si un niño se come 7 helados, dos niños, ¿cuántos helados se van a comer? Se van a comer el doble, ¿verdad? Que serían 14 helados. Y si hay 3 niños, ¿cuántos helados serían? 21. Si hay 4 niños, serían 28 helados. Si hay 5 niños, serían 35 helados. Y si hay 6 niños, serían 42 helados. Entonces aquí nosotros ya hemos completado nuestra tabla de proporción, ¿verdad? Ya completamos nuestra tabla de proporción. ¿Por qué? Porque un niño se come 7 helados y ya vimos cuántos helados entonces se comerían más niños. Ahora vamos a graficar nuestra proporción porque ya que hemos visto que es directa, la podemos graficar. Para poder graficar vamos a necesitar nuestro plano cartesiano. Entonces lo vamos a dibujar. Bueno pues, entonces niños, primero que nada, para poder graficar la tabla que tenemos, primero vamos a dibujar nuestro plano cartesiano, ¿sí? Recuerden que el plano cartesiano lo van a hacer en sus hojas cuadrículas exactamente de esta misma forma que estoy haciendo yo, ¿sí? Dibujan su eje Y y su eje X, pero siempre lo dibujamos sobre la línea de los cuadritos, no en medio, no a un lado, no, todo sobre la línea de la cuadrícula, ¿verdad? Entonces, ya que dibujamos el eje Y y el eje X, vamos a describir una de las magnitudes o los valores de una magnitud en el eje X y los valores de la otra magnitud en el eje Y, ¿sí? ¿Cuáles son las magnitudes que teníamos? Teníamos esta tablita, miren. Tenemos la tablita que queremos graficar, es niños y helados, ¿verdad? La proporción de niños y helados. Dice que un niño va a comerse 7 helados, dos niños se come 14 y así sucesivamente. Entonces estas son las magnitudes que nosotros tenemos que graficar. Los valores de las magnitudes, ¿verdad? Entonces los valores de la magnitud niños va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, los valores de la primera magnitud que ustedes tengan, los van a colocar en el eje X, ¿sí? Que es este de aquí.
Entonces, ¿cuáles eran los valores de la primera magnitud? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, los vamos a escribir en el eje X, siempre en orden ascendente, es decir, del más pequeño al más grande, ¿sí? Recuerden, aquí donde se unen los dos ejes justamente es el punto 0,0, es decir, que ahí empieza todo, ¿verdad? En esta línea cabal, donde se unen los dos vértices, los dos ejes, perdón. Este vértice de aquí se llama punto 0,0. Entonces aquí, la primera línea, vamos a escribir entonces 1, ¿sí? Cabal en la primera línea. En la segunda línea vamos a escribir 2. En la tercera línea vamos a escribir 3. La cuarta línea sería 4. La quinta línea sería 5. Y la sexta línea sería 6. Ahí estamos. Sí, entonces si se dan cuenta, todos los valores de la primera magnitud los escribí o los coloqué en mi plano, en el eje X. El eje X es la línea horizontal, ¿verdad? Del más pequeño al más grande. Si sobran espacios no importa. Pero siempre, niños, utilicen la cuadrícula, así como lo estoy haciendo yo. La primera cuadrícula es el primer valor, la segunda cuadrícula el segundo valor y así sucesivamente. Exactamente como lo hice yo. ¿Sí? No quiero valores a la mitad de la cuadrícula, ni que el primero tenga una cuadrícula y el segundo lo coloquen después de 3 cuadritos. No, todos tienen que ir a la misma distancia. Si se dan cuenta, del 0 para el 1 hay un cuadro. Del 1 para el 2 hay 2 cuadros. Hay un cuadro también. Del 2 para el 3 otro cuadro. Del 3 al 4 otro cuadro. Todos tienen la misma distancia. Ahora vamos a colocar los valores de la segunda magnitud en el eje Y, que es este vertical. Del más pequeño al más grande, ¿sí? El más pequeño abajo, el más grande hasta arriba. Entonces vamos a ver cuáles eran los valores de la segunda magnitud. Son 7, 14, 21, 28, 35 y 42. Por lo tanto vamos a escribir en la primera línea 7, que es el primer valor de la segunda magnitud. En la segunda línea iría 14, ¿sí? Porque es nuestro segundo valor. En la tercera línea iría 23. 21, perdón. Ya me estoy confundiendo yo. No estoy concentrado. Ahí está. 21. En la cuarta línea sería 28. En la quinta línea sería 35. Y en la sexta línea, ya saben, 42, que es el último valor. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces ya colocamos en el eje X todos los valores de la primera magnitud, que era de 1 a 6. Dense cuenta, aquí están todos. ¿Sí? En el eje X, aquí están toditos. Y luego, en el eje Y, colocamos los valores de la segunda magnitud, todos también, en orden, del más pequeño al más grande. Y aquí está, miren. Cabal están nuestros valores. Ahora lo que nos queda únicamente es unir, así como uníamos cuando realizábamos la gráfica lineal, ¿se recuerdan? Vamos a unir el valor de X con el valor de Y, es decir, el valor de la magnitud 1 con el valor respectivo de la magnitud 2. Por ejemplo, aquí en la tabla dice que un niño se come 7 helados, entonces tenemos que unir el valor de la primera magnitud, que es 1, con su respectivo valor de la segunda magnitud, que es 7. Entonces nos vamos a nuestra gráfica y dice, bueno, un niño se come 7 helados. Entonces vamos a realizar un punto justamente donde se une el 1 con el 7. Recuérdense que aquí en X colocamos el valor de la primera magnitud, que es niños, y aquí el de los helados. Entonces, un niño se come 7 helados. Entonces justamente donde ustedes ven que se une el 7, el 1 con el 7, perdón, ustedes van a colocar su punto, ¿sí? Colocan un punto, cabal aquí en esta esquina, miren, se une el 1 con el 7, en esa mera esquina. ¿Ya se dieron cuenta?
1 y aquí se une con el 7. Entonces cabal hacemos un punto donde se une 1 con 7. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a colocar otro punto. Los siguientes valores que van juntos son 2 niños se comen 14 helados. Entonces 2 niños se comen 14 helados. Entonces en la mera esquina donde se une el 2 con el 14 vamos a graficar nuestro segundo punto. Lo realizamos y nos queda de esta manera. Ahí está. Tenemos entonces ya nuestro segundo punto. Ya colocamos un punto donde se une el 1 con el 7 y ahora colocamos un punto donde se une el 2 con el 14. Luego dice que 3 niños se comen 21 helados, entonces donde se una el 3 con el 21 realizamos otro punto más. Ahí está. Luego 4 niños se comen 28 helados, ¿sí? Es lo que nos dice aquí nuestra tabla. 4 niños se comen 28 helados. Entonces donde está el 4 lo unimos con el 28. Después 5 niños se comen 35 helados. Entonces donde 5 se une con 35 hacemos otro punto. Y por último 6 niños se comen 42 helados. Entonces donde 6 se une con 42 hacemos otro punto. ¿Se dan cuenta? Aquí ya hicimos todos los puntos que necesitábamos. Ya realizamos todos los puntos que necesitábamos. 1 con 7, 2 con 14, 3 con 21, 4 con 28, 5 con 35 y 6 con 42, que es como está en nuestra proporción. 1 con 7, 2 14, 3 21, 4 28, 5 35, 6 42. ¿Sí? Una vez que ya hayamos graficado todos nuestros puntos, ahora únicamente los vamos a unir por medio de una línea que va a salir desde el punto 0,0, que es aquí, en esta esquina de acá, y van a agarrar la línea para unir todos los demás puntos que ustedes tienen, ¿sí? Entonces van a agarrar la línea, como les digo, desde aquí de la esquina esta del punto 0,0 y van a graficar, o va a pasar sobre todos los puntos que ustedes acaban de dibujar. Miren. Entonces aquí, ya que pasó la línea sobre todos los puntos que ustedes acaban de graficar, aquí ya tienen realizada su gráfica lineal, ¿sí? Es una gráfica lineal, tal y como lo vimos a principio de año. Lo único que ahora para realizar esa gráfica lineal vamos a utilizar los valores de la proporción que me están dando, ¿sí? Entonces, como les digo, primero completamos la proporción. Ese es el primer paso, completar la proporción. Nuestra proporción decía que un niño se come 7 helados. Entonces ustedes completaron estos valores de acá, ¿sí? Dijeron, si un niño come 7 helados, 2 se comen 14, 3 comen 21, 4 comen 28, 5 35 y 6 niños se comen 42 helados, ¿sí? Una vez que ya tengamos terminada nuestra proporción, tenemos que graficar los datos de la primera magnitud con los de la segunda magnitud, ¿sí? Los de la primera magnitud se colocan en el eje X, que fue lo que yo hice aquí, y los de la segunda magnitud se colocan en el eje Y. Y luego solo unimos el dato de la magnitud 1 con el dato de la magnitud 2 que corresponde. Un niño correspondía a 7 helados, entonces ahí se unen y donde se unen cabal los dos datos se hace un punto, ¿sí? Luego 2 se une con 14. 3 porque los niños se comen 21 helados y son 3. 4 con 28 helados, 5 niños con 35 helados y 6 niños con 42 helados. Una vez que hayan terminado de graficar sus puntos, solo agarran una línea que vaya desde el punto 0,0 y que pase por todos los puntos que ustedes graficaron y ya van a tener terminada su gráfica lineal, ¿sí? Es sencillísimo, como les digo, ¿verdad? Súper facilísimo. Para todos esto es facilísimo. Entonces, niños, aquí ya tenemos nuestra gráfica lineal terminada. Por lo tanto, ya saben ustedes que esta sí es una proporción directa, porque siempre que sea una proporción directa les va a dar una gráfica lineal. Si ustedes ven que la línea no les queda totalmente recta así como a nosotros, quiere decir que la proporción que graficaron no era directa, ¿sí?
Para que sea una proporción directa, les tiene que quedar la gráfica lineal, así recta como me quedó a mí, ¿sí? Si les queda curva o les queda ovalada, quiere decir que esa proporción no era directa, porque si es proporción directa siempre les va a quedar una gráfica lineal, así de esta forma. Muy bien, y esta no solo es lineal, sino que es recta, como les digo, ¿verdad? Totalmente recta. Entonces, niños, aquí ya terminamos de graficar. Tienen varios ejercicios así en su libro, donde tienen que completar primero las, las proporciones, la tabla de proporciones, que fue lo que nosotros hicimos aquí. Y a que hayan terminado de completar su tabla de proporciones, tienen que realizar la gráfica que corresponde. Ya ahí, ya hasta les colocaron los valores, ya les hicieron el plano cartesiano, ya solo para que ustedes grafiquen los puntos y después los unan con la línea, ¿verdad? Entonces, eso es todo, niños. Les queda ahora a ustedes practicar y realizar las páginas 214 y 215. Como les digo, los ejercicios son parecidos a este, ¿verdad? Solo que aquí ya ustedes ni siquiera van a tener que dibujar su plano cartesiano porque en el libro ya se los hicieron. Ya solo ustedes tienen que hacer los puntos. Realizan los puntos y después los unen para completar su gráfica. Eso es todo por hoy. Los veo luego.